Y quiero hablarle a sabiduría entre los maduros. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la sabiduría entre los maduros? Y cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice la Escritura en el versículo 6. Vamos a ir disertando todo este pasaje que Pablo está enseñando. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Miren el versículo 6, lo que la Escritura empieza a decir. Este es Pablo. Vamos a ir disertando todos estos versículos, porque estos versículos hablan de grandes cosas. ¿Okay? Pablo era un hombre estudioso. Pablo la doctrina de la iglesia cristiana está enseñada por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo enseñó a los gentiles. Aunque el apóstol Pedro le enseñó a los judíos, porque bien claro, cuando usted, Gálatas, la Biblia dice, y cuando usted lee el libro de los Hechos, la Biblia dice que Pablo y Pedro se dieron la mano. Y Pedro le dijo, ok, ustedes se van a los gentiles y nosotros vamos a estar con los judíos. O sea que Pedro era un predicador de los judíos y Pablo un predicador de los gentiles. Pero cuando lee la Escritura se da cuenta de que en la doctrina no chocan, combinan. Porque lo mismo que Pablo predicó Pedro, pero a diferentes grupos. Pablo le predicó a gentiles, a gente no judía. Y Pedro le predicó a judíos. ¿Dónde usted lo encuentra eso? En el libro de los Hechos. Está bien claro que eso fue, se dieron la mano como en señal de autoridad y fueron y predicaron el evangelio. Entonces, Pablo les dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Con quiénes se habla sabiduría? ¿Con quiénes? ¿Con todos o con cierto tipo de personas? Solo los que han alcanzado madurez. Ahora, ¿qué significa sabiduría? De acuerdo no al griego, de acuerdo no al hebreo, de acuerdo al español que nosotros hablamos. Porque a usted no le consta que realmente esa palabra en griego, en hebreo, exista. Yo le puedo decir, de acuerdo al hebreo y al griego, pero a usted que le consta. Sin embargo, de acuerdo al español, usted se va y en Google, usted busca, en Amazon, busca un diccionario que se llama Real Academia de la Lengua Española, o usted se va a Google y usted busca el diccionario gratis o la aplicación que usted baja en iPhone, en Android, en iPad, y ahí le va a dar un diccionario del lenguaje que usted y yo hablamos, español. Y lo que significa la palabra sabiduría, no de acuerdo al griego, no de acuerdo al hebreo, de acuerdo al español. ¿Ok? Y le digo esto porque usted va a escuchar gente utilizando ese tipo de cosas para quererte enrollar. Entonces, de acuerdo al diccionario de español, sabiduría significa grado más alto de conocimiento. ¿Ok? Conducta prudente en la vida o negocios. Conocimiento profundo en ciencias, letras o arte. O sea, la sabiduría no la habla cualquiera, ni se le habla a cualquiera. La sabiduría no la habla cualquiera, ni se le habla a cualquiera. De acuerdo aquí, es un conocimiento, un grado más alto de conocimiento. Conducta prudente en la vida o negocios. Conocimiento profundo en ciencias, letras o ¿qué? Arte. Por eso uno, como pastor, tiene que estudiar para saber qué te traigo. Déjenme hacer esta aclaración que estamos disertando lo que es la sabiduría. Los pastores tenemos que estudiar y no tenemos que dejar de estudiar. El pastor que deja de estudiar dejó de aprender. Todos los días hay que estar estudiando para poderle traer la interpretación de la Escritura. Todos los días. Yo no estudio en YouTube ni en Facebook. Esas no son mis fuentes de estudio. Si uno quiere estudiar, tiene que pagar. Y el estudio no es gratis. Uno tiene que pagar.
Usted no le crea a cualquier persona que dice, yo soy una persona calificada, preparada para enseñarte. ¿Dónde lo aprendiste? En YouTube y en Facebook. No, señores. No, señores. Por eso estamos encontrando torceduras hoy en día. Por eso le decía el domingo pasado, por eso es que usted encuentra gente con fábulas. ¿De dónde aprendiste esa fábula? Pues de YouTube o de Facebook o de un libro que me compré. Los libros tampoco te certifican. Entonces, cuando entendemos que la palabra sabiduría significa un estudio más profundo, o sea que no cualquiera lo tiene. Nosotros tenemos que saber que la sabiduría es un conocimiento profundo. Ahora, lo alcanzamos, no lo habla cualquiera, pero tampoco se le habla a cualquiera. Y la palabra madurez significa buen juicio, prudente, sensato. Una persona madura tiene buen juicio, es prudente y es sensato. Entonces, para ir entendiendo lo que Pablo nos estaba diciendo, sin embargo, hablamos conocimiento profundo, conocimiento alto, entre una persona prudente que han alcanzado, o entre los que han alcanzado madurez, entre los prudentes, entre los que tienen buen juicio. Dice, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, antes de continuar, la sabiduría no se habla con todo el mundo, porque no todo el mundo entiende los secretos. Usted se va a matar evangelizando a una persona, y lo que esa persona está haciendo es tratando de provocarte para sacarte de tus límites, llevarte a tus límites y que vos perdás el juicio. A veces, no a veces, la Biblia dice, no des los santos a los perros, ni las perlas a los puercos. Ahí está la respuesta. ¿Cómo, pastor? Eso lo dijo Jesús. No des lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos. Y no estaba hablando de gente no cristiana, estaba hablando de gente que conocía, porque se estaba refiriendo a los judíos. Entonces, dentro de la iglesia, usted no habla profundidades con un neófito. Es más, Pablo le dice a Timoteo, la persona que sea un predicador, que sea un diácono, no tiene que ser neófito, no sea que caiga en lazos del diablo. Neófito es un ignorante. Sorry por la palabra, ese es más elegante, neófito. Entonces, a los neófitos no se les enseña, seguir siendo neófito hasta que madurez. Cuando madurez, entonces te vamos a hablar sabiduría profunda. Entonces, seguimos leyendo el versículo siguiente, versículo 7. Vamos a ir para no sacar nada fuera de contexto. Más hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? En misterio. La sabiduría que hablamos de Dios se habla en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, aquí dice Pablo que Dios predestinó la sabiduría, no a los seres humanos. Solo para aclarar. Yo no estoy de acuerdo en la predestinación, como que llama se me olvida esa cosa del tulip, se llama la expiación limitada. Usted sabe que hay una enseñanza que habla de la expiación limitada. Para que ustedes entiendan por qué yo me refiero a la predestinación. La predestinación es aquel disparate que se enseña, es que Cristo murió por pero no murió por ella. Entonces, la predestinación enseña, para que ustedes vayan a ver por qué me cae mal a mí la predestinación del ser humano, no la predestinación bíblica, sino que dice, Cristo murió por entonces cuando yo le hablo el evangelio, él automáticamente lo recibe porque Cristo murió por él, la gracia es irresistible. Pero como Cristo no murió por ella, esta le voy a predicar, le voy a sacar los demonios, le voy a estar y nunca va a caminar en Dios porque Cristo no murió por ella. Eso se llama la predestinación. Entonces, esa predestinación no sirve, esa es antibíblica y diabólica. Esa es la predestinación que yo no creo, porque hay versículos bíblicos que refutan semejante disparate. Entonces, ahora, cuando yo vengo y le predico a este se convirtió a Cristo. Sí, porque por murió Cristo. Pero ella se ve que no quiere. Sí, porque ella no murió Cristo por ella. Pero de repente vemos que tiene un año en la iglesia y se desaparece, se va al mundial. No que había muerto Cristo por No, al final no. Y de repente ella sí se compone, se endereza y sigue caminando. Entonces, torcí la escritura.
Y ahí anulamos el libre albedrío del ser humano. La predestinación anula el libre albedrío. Pues como pues está predestinado para ser salvo, y como al final cuando se presenten delante de Dios, ¿sabe qué le van a decir a Dios? Señor, le va a decir, yo nunca fui salvo. ¿Por qué? Porque no me escogiste. Y aquel sí, aquel la tuvo fácil porque vos le escogiste. ¿Se da cuenta? Al final es culpa de Dios, que ella se pierde y que él se salve. ¿O no? Si yo creyera en la predestinación, yo le dijera a Dios, Señor, yo me perdí porque tú no me escogiste. O, Señor, yo me salvé porque tú me escogiste. Esa predestinación es del diablo, ni la crea. Pero esta predestinación, Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria. Esa predestinación sí es bíblica, no el otro disparate. El otro disparate es herejía, apostasía, es diabólico, eso ni lo crea. Santo Dios. Entonces, aquí cuando dice, está hablando de sabiduría, ¿se da cuenta? Hablamos sabiduría en Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, la sabiduría, antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría la predestinó para el ser humano, para todo aquel que crea. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, gente que no conoció, y no porque Dios se las haya negado. Versículo siguiente, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? ¿Para quién están preparados eso? ¿Para los que Él escogió o para los que le aman? Para los que le aman, no para los que Él escogió, sino para los que aman a Dios voluntariamente. Entonces, todas estas cosas están, Dios ha preparado para las personas que le aman. Entonces, cualquier ser humano que se acerque a Dios y ame a Dios, Dios ha preparado cosas para las personas que aman a Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso es que cuando yo camino con Dios, Dios tiene beneficios y promesas para mí, porque Él me las ha prometido. Hay un mandamiento que me gusta siempre mencionarlo antes de continuar. Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que seas de larga vida sobre esta vida o sobre la tierra. Este es el primer mandamiento con promesa. ¿Ok? ¿Qué es el primer mandamiento? El 3 creo que dice el 1, para que seas de larga vida o te vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, cuando yo honro a papá y a mamá, ¿qué me va a suceder? Me va a ir bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿dónde cabe el juicio de Dios sobre ese versículo o sobre un cristiano? Yo tengo dos opciones. Honro a papá y a mamá para que me vaya bien, o honro a papá y a mamá porque la Biblia me lo pide y eso agrada a Dios. Cualquiera que sea las dos intenciones que yo tengo, hay una promesa de Dios que al honrar y por hacerlo me va a ir bien. Y voy a ser de larga vida. Ahora, ¿dónde va a entrar el tiempo donde Dios va a juzgar el corazón? Es la intención porque lo hice. ¿Lo hice porque Dios me lo dijo, me lo pidió y es lo correcto? ¿O lo hice por los beneficios que conlleva honrar a papá y a mamá? ¿Me estoy explicando? Entonces ahí es donde viene Dios y empieza a juzgar los corazones. No, vos honraste a papá y a mamá porque querías el beneficio de. Y por eso lo hiciste. O vos honraste a papá y a mamá porque yo te lo pedí, decidiste ser obediente y por eso te llevó esto. En ambos casos, los dos adquieren la promesa, pero solamente uno es sincero. Solamente uno hizo lo correcto. Y ahí es donde viene el juicio de Dios, que es personal con las personas de cómo nosotros caminamos. El inmaduro está molesto con un mensaje profundo. Entonces, ¿cómo hacemos los pastores para tratar de predicar un mensaje y balancearlo? Pues agarre lo que a usted le corresponde sin la inmadurez de usted pensar que lo estoy diciendo por usted. Porque solo los inmaduros
le ponen tema o le ponen nombre al mensaje. Lo dijo por Maino, porque hoy vino bien vestido, como que va para un baile. Entonces, solamente los inmaduros le ponen nombre, lo está diciendo por mí. ¿Por quién más? Si por mí lo está diciendo. Es una persona inmadura que prácticamente no se puede dar profundidad porque le ponen nombre al tema. Entonces tenés otro, al que no le cae, dice, dele pastor, dele con ganas, duro pastor, así me gusta que predique, bravo. Y el que no le duele, le dice, es como al hijo, al papá, regáñelo pastor, como no es tu hijo, espérate que sea el tuyo. Cuando le llaman, mire, hablamos de la escuela porque su hijo se está portando mal. Ay, la hermana le hablaron que su hijo se porta mal. ¿Qué tal y te hablan al tuyo? Y cuando te hablan al tuyo, no me gustó. Eso es lo mismo que pasa en la iglesia. Cuando al que no le cae el saco, aleluya, brother, preach, brother, go ahead, do it. Pero cuando me llueve a mí, ya no me gustó, conmigo no se meta. Eso es lo mismo que pasa. Los inmaduros tienden a pensar de esa manera. ¿Qué? Entonces encontramos esto, que Dios ha preparado esto solamente para los que le aman. Cuando usted se encuentra, esto es para aquel que le ama. Hay cosas preparadas para aquellos que le aman y hay cosas preparadas porque Dios las estableció para aquellos que aman a Dios, para aquellos que no aman a Dios. Están establecidas y el ser humano tiene que vivir de acuerdo a esos parámetros y de acuerdo a esos parámetros Dios lo va a bendecir. Ese tipo de establecimiento y promesas, ya Dios las tiene establecidas, sí, antes de la fundación del mundo. Sí, Dios predestinó, por decirlo así, cuándo va a venir el anticristo, cuándo van a hacer esto, pero no predestinó al hombre para salvarse ni condenarse. Eso no. Los eventos y las cosas están predestinadas, sí, antes de la fundación del mundo, sí. ¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? Sí, eso sí, pero no lo otro. Entonces en el versículo 10, lo otro no lo escogió Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Cuando usted ve la palabra Espíritu, está hablando de la palabra Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Versículo siguiente, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Yo sé que estoy leyendo mucho, pero el versículo 12, es que estos temas no hay que sacarlos nada fuera de contexto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ojo que aquí habla del espíritu del mundo. Yo le voy a decir antes de continuar, sabiduría entre los maduros. ¿Sabe cuándo su vida va a cambiar? Cuando usted tenga un encuentro con Dios. Esta Biblia que yo tengo aquí es la palabra de Dios. Esta que está aquí. En los círculos religiosos se lee esta Biblia. Y la gente lo tiene como la suprema palabra. Yo creo que esta es la palabra de Dios. Pero la Biblia habla de 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. 5 hacían dormidas, despistadas, y 5 eran prudentes. Los cristianos que tenemos esta Biblia, la agarro así para que usted vea bien, no porque la estoy menospreciando, la agarro así para que la vea bien. Esta Biblia no va a ser real en nuestra vida hasta que nosotros tomemos una decisión de tener un encuentro con Cristo. Hay gente que conoce y tiene miedo a ir al infierno, pero no tiene amor para ir al cielo. ¿Por qué estás en una iglesia? Porque no me quiero ir al infierno. Pero si por mí fuera, yo anduviera en el mundo. Pero ¿sabes por qué no estoy en el mundo? Porque no me quiero ir al infierno. Eso es un pensamiento equivocado de los cristianos. El pensamiento que debería tener un cristiano es: yo estoy en la iglesia porque yo amo a Dios, y a pesar de que el mundo es tentativo, entre drogas, entre sexo, entre parrandas y todo eso es tentativo, a mí eso no me llama la atención, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Hasta que no tengamos un encuentro con Dios, nuestra vida va a ser miserable. ¿Y sabe qué le digo? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 16, ya me salí un poquito del tema: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Creo que Apocalipsis 3, 14, 15, 16,
te vomitaré de mi boca, dice la Escritura. Entonces, antes de continuar, quiero decirle que usted puede pasar tiempo aquí en la iglesia y puede conocer de la Biblia y conocer de Dios y tener una experiencia sobrenatural con Dios, y yo creo que Dios es real, que Dios ministra, pero hasta que usted no tenga un encuentro con Dios, usted va a ser un cristiano que cuando Cristo venga lo va a vomitar de su boca, por cuanto no eres tibio, y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso lo dijo Jesucristo. Entonces, mientras nosotros no maduremos en nuestra vida, ¿cómo Dios nos va a revelar secretos, sabiduría, si no hemos madurado? Yo no he podido vencer al mundo. Señor, yo quisiera tener una experiencia, quisiera tener el don de milagros, de sanidades, profecía, etcétera, un don. ¿Cómo vos le pedís a Dios un misterio si todavía no podés vencer al mundo? ¿Cómo vos le pedís algo sobrenatural a Dios, un don, una experiencia, una pasión por Él, si todavía tu dominio propio el mundo te lo bota? ¿Me estoy explicando? ¿Cómo podés vos esperar y decirle al Señor, yo quiero ser un hombre usado, úsame, Señor, para predicar, para enseñar? ¿Cómo? Si el mundo te vence. No podemos esperar nosotros algo sobrenatural de Dios, que Dios nos enseñe sabiduría entre tanta gente cuando no hemos alcanzado la madurez sencilla para nosotros poder avanzar. El libro de Hebreos dice, a ustedes no les puedo hablar, dar palabras sólidas porque son niños. Entonces nosotros tenemos que en nuestra vida cristiana madurar. Eso le va a pasar a los cristianos que están jugando con el evangelio. Siga jugando con el evangelio. La Biblia dice, no os engañéis. Perdón por el dedito, pero es que así. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Jugá con el evangelio y te va a llevar el diablo al infierno. Y con ganas te va a llevar. Jugá con el evangelio y se te va a podrir el corazón, se te va a endurecer y te va a llevar el diablo al infierno. Y después va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque ustedes creen que yo como pastor, ustedes creen que yo los engaño a ustedes. Y sí, puede ser que yo los engañe a ustedes como pastor. Pero a Dios no se le pasa todas las artimañas y mis comportamientos que yo tengo en mi casa. Como soy un hombre, un esposo del matrimonio, como soy un hombre de hogar, en el trabajo, como soy un padre. A la iglesia yo lo puedo engañar, pero a Dios no. Y yo podré jugar y traerles un buen mensaje porque me preparé. Pero solamente Dios sabe el tipo de hombre que yo soy. Y yo puedo engañar y excusar y decir y mentir y presentarme aquí con un hombre justo, piadoso, santo, impecable. Todo el mundo es culpable menos yo. Cuando realmente Dios conoce quién es Oscar Pérez. Y eso no solo es para mí, es también para ustedes. Es también para ustedes, porque así como yo puedo ser o tratar de engañarlos, así ustedes pueden tratar de engañar a quienes están a su alrededor de los pastores y vernos la cara de tonto, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y esto no es una amenaza, esto es una realidad. Así que yo le recomiendo a usted que si usted tiene un cablezote amarrado de su pie, jóvenes, en pornografía, adultos, en cualquier cosa, un cablezote así amarrado con una gran piedra al tamaño de esa bocina, y la andás arrastrando y que todavía andás con el mundo, un pie en la iglesia y con otro en el mundo, yo te recomiendo que empieces a cortar ese cablecito que se ha engruecido, se ha hecho grande, empezá a cortarlo y tirarlo, porque eso te va a llevar al infierno. Tus amistades te van a llevar al infierno, tus amigos te van a llevar al infierno, porque lo que más importa es lo que tus amigos dicen, que lo que tus papás te enseñan y lo que la Biblia enseña. Entonces hoy nos encontramos con cristianos que no entienden lo que es servirle a Dios. Y mientras nosotros no decidamos cambiar, nuestra vida no va a cambiar. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de ser sincero. Una de las cosas que nos hacen falta a nosotros es la sinceridad. Vivimos de apariencia. Hermano, ¿cómo es usted? Bien, gracias a Dios. Me está yendo bien. Lo cual también hablamos con palabras, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esa es una parte bien importante. Mire, lo que siempre le vengo repitiendo yo, el día que yo le dé una enseñanza a usted y lo deje confundido, o usted no entienda, porque a veces uno se acelera, si quiere decir una cosa, o va madurando, va creciendo, usted tiene la libertad. En la iglesia usted no es una persona muda, que usted todo lo que el pastor dice tiene que decirle amén. No. Tiene que hacerlo con respeto, pero tiene que usted decir, pastor, ¿cómo está esto que yo no lo entiendo? Porque como yo le decía el domingo, hoy usamos el raciocinio, el humanismo y la filosofía para tergiversar la verdad bíblica. Ahora, cuando yo le vuelvo a Efesios, dice, hay un secreto espiritual allí en honrar a papá y a mamá y lo voy a hacer. La bendición es para mí. ¿Qué lógica le puede encontrar que honrar a papá y a mamá matemáticamente eso funcione? No hay lógica, pero sí hay algo espiritual que Dios me ha prometido que va a suceder. Porque el honrar a papá y a mamá es algo sobrenatural, es algo espiritual, porque Dios lo prometió. Entonces, los espirituales, Pablo dice, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y los espirituales tenemos que entender cuándo es una simple, mera regla dentro de una iglesia y cuándo es un principio bíblico que me trae bendición. Como por ejemplo, reglas que tenemos en la iglesia de la comunicación, reglas que tenemos en la iglesia del grupo de alabanza, la vestimenta, reglas que tenemos con las cámaras. Esas son reglas, no vienen en la Biblia. Pero hay principios que son bíblicos, que son espirituales, que hay que seguirlos. Y el espiritual sabe acomodar lo espiritual a lo que es lo espiritual. El humanismo, el que usa el raciocinio, va a querer tratar de botar los principios bíblicos que son espirituales, como honrar a papá y a mamá. ¿Sabes cómo honras a papá y a mamá? Siguiendo los fundamentos bíblicos que ellos te enseñan. Cuando vos no los honras y honrar a papá y a mamá, dice, uy, ahí está mi mami. No, honras a papá y a mamá cuando no está presente y te va a hacer de larga vida. Cuando tú no pones en vergüenza a tu papá y a tu mamá. Imagínate el día de mañana, jovencito, y vuelvo otra vez a los jóvenes, ahí voy otra vez. Imagínate el día de mañana, el prestigio que tu papá y tu mamá han alcanzado en la ciudad de Hastings, o donde quiera, y vos le salís con cada chuecada, con cada torcerura, transero. Vendés un carro, transeás al vecino. Vendés un celular, lo transeás. Vendés un televisor, transeás. Bueno, sos el de la colonia, el de la zona. Dice, ahí viene, como decimos en mi país, El Salvador, ahí viene el borrachito de la colonia. Ahí viene el bolito, el ladroncito, el mujeriego, el mentirosito de la colonia. Y se ganan ese apodo. Imagínate vos, joven, agarrás el apodo y dices, ahí viene el hijo de fulano de tal, el mentirosito. Y todo el mundo te pone, joven, como el mentirosito, el escandaloso, el alcanzativo, el inventor que tenés 3 mansiones y vivís en una trailer. ¿Ah? El que tenés una mansión de 7 recámaras y mentiras, no cabes en la caja de zapatos donde vivís, pero vos decís que vivís en una gran mansión. Entonces ya la gente te ve y dice, ahí viene el mentirosito. Eso mismo pasa porque tus papás te han enseñado principios bíblicos, pero eso mismo pasa cuando tú denigras y degradas a tus padres, siendo tú la vergüenza de ellos. ¡Auch! Ajá, ándale. Hoy sí los jóvenes no me van a querer voltear a ver. Porque algunos de ustedes son uñas escondidas, decimos en mi país. Tiran la piedra, esconden la mano. Yo no fui. Y le echan el muerto al pobre difunto que estaba allá, muerto. Entonces, tenemos que entender es que ustedes ponen o en alto cuando ustedes honran, o en bajo cuando ustedes deshonran. Y te ponen un calificativo despreciativo por tu forma de actuar. ¿Estamos entendiendo, jóvenes? Entonces, o los perdí. Entonces, los espirituales, vamos a acomodar, por favor, iglesia, lo espiritual a lo espiritual. Eso es de Dios,
eso no es de Dios. Esto es así, esto no es así. Esto es así, esto es correcto. Los hijos de Dios entendemos y acomodamos lo espiritual. Levantamos nuestras manos, adoramos a Dios. Eso no es manipulación, eso es un acto espiritual. Cuando Moisés levantaba las manos, dice la Biblia, dice que el pueblo iba ganando. Cuando a Moisés se le caían las manos y se le cansaban, el pueblo iba perdiendo y el pobre Josué se estaba matando allá peleando. Entonces pusieron a Moisés, le pusieron a Hur y a Aarón. Y cuando él tenía las manos, lo sentaron. Cuando él tenía las manos arriba, dice la Biblia, lea esa historia, el pueblo iba ganando solo por tener las manos arriba. Ahora, ¿qué efecto físico, matemático, qué ley de gravedad o qué ley de Einstein para entender semejante acontecimiento? Ninguna, pero siempre sale un desvelado ahí queriendo entender el porqué. Siempre sale, ¿cómo es que de dar 7 vueltas al lado de Jericó se cayeron las murallas? No, es que tiene que haber un sentido, tiene que haber una lógica. No la hay. No la hay. Simplemente iban con las trompetas los sacerdotes y darle con ruido y se cayeron las murallas. Punto, se acabó. Se acabó la revelación, hasta ahí llegó. ¿Qué lógica le vas a encontrar? Que Dios mandó fuego a Sodoma y Gomorra y ángeles agarraron la mano de Lot, lo sacaron. Pero ¿cómo fueron los ángeles? ¿Comían los ángeles? ¿Dormían los ángeles? ¿Con qué ropa iban? ¿El pelo era largo o él era corto? ¿Estaban gorditos o estaban altotes? ¿Qué tamaño tenían? Tenían músculos, porque si jalaron y los agarraron de las manos y corrieron, eran porque eran rápidos. Y andaban con Nike, Adidas o Pumas. ¿Con qué zapatos andaban? Porque si andaban ahí habían piedras. Todo eso es humanismo. Y el ser humano trata de encontrarle lógica. ¿Sabes qué es eso? Eso es espiritual. Dios hizo eso y se cumplió. Entonces, los cristianos acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Los maduros, ¿verdad? Los maduros. Porque los niños por todo lloran. Hoy más de alguno usted va a decir, esa pedrada fue para minor, yo lo vi, la mala intención. Pero algunos de ustedes va a decir, no, realmente esa palabra era para mí. Y yo entiendo que tengo que cambiar mis actitudes. Algunos de los jóvenes van a decir, ay, y yo que venía con gran gozo y este dinosaurio me sacó amargado del servicio. Puede ser, pero tenemos que aprender que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Le tengo hasta el 16, 14, solo para cerrarle. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Pues no las puede entender porque se han de discernir. Ahí está la clave. Entonces, si usted viene a la iglesia con una expectativa mundana, no va a entender ningún mensaje del pastor. Ninguno. Estuvo aburrido el mensaje. No entendí qué quiso decir vos. Pues claro, pues está bien mundano. Pero si usted viene diciéndole a Dios, Señor, revélame e enséñame. Porque el espiritual, dice, el hombre natural no percibe lo que es del espíritu. Para él son locuras. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sencillo. ¿Quiere usted discernir a Dios? Pues vuélvase espiritual, deje de andar de mundano. Yo no entiendo, el evangelio es aburrido. Vos es aburrido. Pero el espiritual dice, ahí hay palabras de vida eterna. Cuando Jesús corrió a Pedro y a los demás, le dijo, hey, váyanse ustedes también, pues, que tanto renían ahí, porque la palabra es dura. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y Pedro se quedó. El cristiano que entiende que hay palabras de vida eterna, el barco se nos sacude, se nos mueve, pero yo sé que aquí hay bendición y aquí me quedo. Sufro mareos, me doy vuelta, voy para acá, pero aquí hay palabras de vida eterna. Aquí yo me quedo. El espiritual entiende, comprende, dice, aquí hay vida eterna. Yo sí, y no la trae el pastor, la trae Dios a través de la escritura. Yo entiendo que aquí hay palabra de vida eterna porque soy una persona espiritual. A veces el pastor suena un poco grosero, pero no lo está diciendo por mí, es que él así habla. Como yo les decía el domingo, yo no tengo acento para hablar. Usted es el que me tiene el acento, pero yo no tengo acento. Yo así crecí hablando de voz. Y me voy a mirar hablando de voz. Y cuando llegue al cielo voy a hablar en lenguas hablando de voz. Y usted no tiene acento cuando usted habla, usted va a llegar hablando de tú. Ay tú, Dios, ay tú, mira, ay tú. ¿Qué onda vos? ¿Cómo estás allá? Así hablo yo.
Entonces yo no siento acento, usted me siente el acento porque su cultura es diferente y viceversa. Entonces, a lo mejor usted decir, bueno, el pastor es un poco grosero, un poco, bueno, pero yo entendí el mensaje. ¿Cuál es el punto del mensaje? Si usted está enfermo del corazón y de la mente, pues lo toma mal. Pero si usted entiende que lo que le estoy hablando es palabra de Dios, usted las ha de discernir espiritualmente. Lo que este hombre está diciendo es verdad. Y no porque sea él, sino porque está recitando la Escritura. Hello. Y así le puedo decir, iglesia, que hay muchas enseñanzas espirituales dentro de la Biblia y las prácticas de la iglesia. Pero solamente las vamos a empezar a discernir si nosotros empezamos a caminar realmente en el Espíritu. Pablo le dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El cristiano carnal nunca va a entender lo espiritual, porque no ha decidido morir a su naturaleza. Para los carnales, el mundo es lo más importante. Para los espirituales, Dios es lo más importante y el mundo solamente es una oportunidad para evangelizar. Vivo en el mundo, pero no dependo del mundo. Vivo en el mundo, no me gobierna en el mundo, vivo en el mundo, no camino como el mundo. Camino como Dios, pero estoy en el mundo. Entonces con esto, yo quiero que cada uno de nosotros hagamos una oración. Y que cada uno de nosotros empecemos a decirle, Señor, realmente yo quiero vivir, caminar espiritualmente. Y quiero que tú me des la sabiduría cuando yo alcance el nivel de madurez. Vamos a orar.